Así que, segundo a los Corintios 5, 16 al 21, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, como Cristo ahora está en nosotros, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. En el nombre de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 6:1. Así pues nosotros, ¿quiénes? Nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué estamos hablando? Conociendo la gracia de Dios. Como segundo punto tenemos los títulos. Aclarado ya el asunto del pecado, como segundo punto tenemos los títulos. Como segundo punto tenemos los títulos. ¿Cómo que títulos? Sí. Ahora hay escuela de apóstoles, ahora hay escuela de profetas, hay escuela de evangelistas, hay escuela de pastores, hay escuela de maestros. Pero ¿a qué escuela fue Isaías, Jeremías? ¿A qué escuela fue Samuel? ¿A qué escuela fue? Tenemos que Pablo, como fariseo, fue criado a los pies de Gamaliel para estudiar para el sacerdocio, prepararse para ser sacerdote del Señor. Pero en ninguna parte dice que había una escuela para los apóstoles, que Isaías fue a la escuela a estudiar para ser apóstol. El Señor lo tomó un día y lo envió. Ve y dile esto a Israel. Ya empezó a profetizar. ¿Me entiendes? Y aún el Señor está aclarando que Juan era el último de los profetas, porque él mismo no se puso como profeta, sino que puso a Juan como el último de los profetas. Igualmente el apóstol Pablo dice: a mí que soy menos que el más pequeño, el último de los abortivos, el último de los apóstoles. ¿Cuáles más apóstoles van a haber? No, pero resulta que Pablo escribe según los griegos, porque no sabemos qué en verdad fue lo que escribió Pablo. Dice que Dios constituyó a algunos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Bueno, oído iglesia, oído. ¿Acaso vosotros no sois enviados a predicar el evangelio del Señor? amén. Entonces vosotros sois apóstoles, todos vosotros. Lo recibo. Desde el más pequeño hasta el grande. Si queréis tener algún título, pues. Pero, ¿qué significa? Porque apóstol significa enviado. Ahora, ¿qué significa profeta? No es predicador. No es que Dios al profeta le dio algo que fuera a decir a los israelitas. Doy gracias a Dios por la hermana Milagro. Ya va a solucionar. ¿Usted está entendiendo? Entonces, ¿qué es profeta? Un predicador. Dios le dio palabra para que fuera y dijera. Entonces, y a ustedes no se les está dando hoy palabra para que vayan y la digan. Entonces vosotros también todos
Desde el más pequeño hasta el mayor soy profeta. Entonces se quieren calar títulos a sí mismos, pero con el amor al dinero, por buscar su propio vientre, no por amor a Dios. Evangelistas no salen de aquí a evangelizar. Cuando hablan con otro hermano, no le predican lo que oyeron de parte del Señor. Pastor, ¿acaso el pastor no es Jesucristo? ¿No dice en Juan 10:16 que solamente en este tiempo quedará un pastor y un rebaño? Jesucristo y los que le sigan. Sigue al Señor. Pastora, en la Biblia dice que la mujer no puede pastorear. ¿Hasta cuándo altercan al Señor? ¿Ah? En 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 33 al 38, dice que Dios es un Dios de orden, no de desorden, que no le es permitido a la mujer hablar en la congregación para presidir el evangelio, al igual como la ley también lo dice. ¿Hasta cuándo deshonramos al Señor nuestro Dios? Con la desobediencia nuestra. ¿No está escrito eso? ¿O son inventos del hombre? Así está escrito. Y por eso los problemas que hay en el mundo. Por la desobediencia a Dios. Porque si Adán hubiese obedecido a Dios, ciertamente todavía estuviéramos en el Edén toda su descendencia. Pero por eso fue expulsado de la gloria de Dios. Por la desobediencia que en él hay. Y hasta ahora los hombres están en desobediencia por la misma situación. No han comprendido la verdad de Dios y altercan su palabra. La trastornan y las cambian. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esa es la verdad. Y por eso yo estoy aquí. Porque estoy buscando la reconciliación del hombre con Dios. De que Dios y el hombre sea uno solo. De que todo el beneficio de tener un Dios se manifieste y se glorifique en cada uno de su amada iglesia. Así que los títulos están de más. Porque solamente hay un Señor y un Dios y un pastor. Jesús el Cristo. Nadie más. No hay más, no existen. Así que el pastor y el maestro es Jesús. También dijo Jesús en los días de su carne: no llaméis a nadie Padre, porque Padre solamente hay uno, Dios. ¿Y cuántos curas se hacen llamar Padre? ¿Ah? Títulos y títulos y títulos. ¿Para qué? Para ser más que la iglesia. Mire, el que viene a ministrar la iglesia es el siervo de la iglesia. Le viene a servir a la iglesia de parte de Dios. Es el sirviente. Es aquel que lava su mente y su corazón para que sus pies sean limpios. Es el que los presenta delante del Señor nuestro Dios, limpios, puros, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Esa es la verdad. Como está escrito en el libro de Juan, capítulo 7, 16 al 18. Jesús les dijo, le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, la mía de la misma manera. El que quiera hacer la voluntad de Dios, reconozca si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, ¿esos títulos son para qué? ¿Para buscar la gloria de Dios o la gloria del hombre? ¿Ah? Ciertamente para buscar su propia gloria y no la del Señor nuestro Dios. Y hacen que la grey siga faltándole al Señor nuestro Dios, oyéndolo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, solamente por la concupiscencia de los desgraciados diezmos esos.
para llenar sus propios vientres, robando a Dios, como está escrito en Malaquías, porque los diezmos son para los levitas. Y todo el que cobra diezmo roba a Dios. ¿Usted está entendiendo? Amén, Abba Padre. Es el que te envió. La doctrina suya te da libertad por medio del que te fue enviado. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el que te vino a decir que tú eres príncipe y princesa de Dios, que tú no eres cualquier cosa, que tú fuiste predestinado por Dios para oír su gracia, para ser libre de la ley, para portarte cada día mejor, no por temor a un infierno, sino porque amas al Señor tu Dios, sino porque quieres demostrarle a Dios que tú lo amas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida. Ciertamente es tiempo de angustia. Hay miles de congregaciones, millones de ellas, pero sigue el mismo planeta contaminado, sigue la misma situación económica mal, sigue las mismas enfermedades, sigue un mismo círculo vicioso. ¿Me entiendes? O sea, que todas las congregaciones están haciendo algo que está mal, que no han alcanzado el que Dios los visite, que Dios se acuerda de ellos, pero no los visita, porque Dios visita al Hijo del Hombre. Y a ese Hijo del Hombre que Dios visita, para que su grey deje de padecer necesidades, se sientan bendecidos cualquiera que sea su situación, estén perfectos en cualquier situación, se sientan que Dios mora en sus cuerpos y que en sus cuerpos, como aquella viejita que solamente daba 2 monedas, de la misma manera entregarlo todo porque se sienten enteros. Eso es la gloria del Señor. Así que a libertar el pueblo de la opresión de la ley, del yugo, de la desigualdad. ¿Cómo liberta o da libertad Dios por el gran príncipe Miguel? A través de la doctrina paulina, a través del conocimiento de los misterios de Dios, aclarando las falsas doctrinas, dando conocimiento de la verdad. Por ejemplo, el ayuno. Para el hermano de ley o falsos hermanos, como lo llama el amado apóstol Pablo, el ayuno es un duro trato hacia el cuerpo, pero Dios les dice que eso no es el verdadero ayuno, que Él no pidió eso. Así está escrito en Isaías capítulo 58, en el versículo 5 hasta el 12. Es tal el ayuno, dice el Señor, que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarás a esto ayuno y día agradable al Señor? En ninguna manera. Eso no es el ayuno que el Señor pidió. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo o cadena. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es el verdadero ayuno. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti,
y la gloria del Señor será tu retaguardia. Lo recibo. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, o sea, la ley, el dedo amenazador, o sea, el estar juzgando, y el hablar vanidad, o sea, las falsas doctrinas. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jesús el Señor te pastoreará. ¿Quién nos pastorea a nosotros? Jesucristo. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto, como jardín del Edén en riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén, lo recibo. Y los tuyos, tu descendencia, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada, para habitar en ella. Como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 58, 13 y 14. La obediencia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor Dios, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Dios. Amén, lo recibo. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, en el monte de Sión, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado hoy. Amén, lo recibo. Abba, Padre.